Buenas tardes, compañeras y compañeros. Para mí es una gran alegría, un honor en realidad estar con ustedes en una fecha histórica tan importante. Yo empiezo por agradecer la invitación para estar con ustedes en este momento, para compartir este momento. Y lo hago en nombre del presidente Carlos Enrique Rivas, el presidente de FECOD, y así agradezco a toda la directoría de FECOD. Y también quiero aquí hacer un saludo muy especial a John Ávila, un compañero de lucha de muchos años de investigación compartida en los espacios de América Latina, por la confianza, el compañerismo a lo largo de muchos años y por seguramente hacer todo lo posible para que yo esté acá, incluso con el compañero Giovanni, me recoger al aeropuerto a las 3 de la mañana. Eso fue demasiado. Bueno, yo quiero empezar por decir que para discutir los desafíos del movimiento pedagógico, no solo el movimiento colombiano, pero de toda la región, es necesario tener en cuenta las políticas públicas educativas en América Latina en el momento actual. En particular, considerar los cambios gubernamentales que hemos vivido más recientemente y las crisis provocadas por la pandemia del COVID-19, que ha agravado la situación de desigualdad social y educativa de nuestros países. El término crisis ha sido bastante recurrente para calificar distintas situaciones y momentos históricos ocurridos en la región latinoamericana. Son muchos y variados los ciclos críticos vividos en la historia latinoamericana desde la batalla de Ayacucho, que fue el último enfrentamiento armado que sufrieron los independentistas y su ejército unido libertador, comandado por el general Sucre en 1824, cuya victoria militar puso fin a la dominación colonial española. Si bien es sabido que el fin de la dominación española y portuguesa no significó precisamente el fin del colonialismo, en especial del colonialismo cultural, que solo recientemente ha comenzado a ser cuestionado. Sin embargo, la crisis actual tiene una particularidad. Además de los aspectos económicos y sociales, está enmarcada por un retroceso conservador que se dio en esta región en la última década, con el auge del movimiento de derecha y ultraderecha y gobiernos neofascistas, como el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil, que amenazan la democracia en nuestros países. Situación que comienza a revertirse con la elección de Andrés Manuel López Obrador en México en 2018, Alberto Fernández en Argentina en 2019, Luis Arce en Bolivia en 2020, Pedro Castillo en Perú y Xiomara Castro en Honduras en 2021, y más recientemente Gabriel Boric en Chile, Gustavo Petro en Colombia y Lula en Brasil. Para pensar los desafíos del movimiento pedagógico latinoamericano en el momento actual, es necesario tener una percepción del estado de la educación en la región para identificar tendencias relacionadas con las políticas públicas adoptadas en el sector en los diferentes países. Sabemos que los sistemas escolares y su desarrollo en nuestros países, bajo la influencia ilustrada del siglo XVIII, pasando por los movimientos independentistas revolucionarios, por los planteos críticos de la educación popular del siglo pasado, hasta los más recientes procesos de reformas que buscan atender determinadas políticas económicas, siempre tuvieron que confrontarse con la tensión en torno a la ampliación del derecho a la educación. Nuestros sistemas educativos se constituyeron a través de la acción del Estado, desde el final del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. La acción del Estado en defensa de una educación común, asumiendo para sí la organización del discurso pedagógico, orientó la constitución del sistema escolar en el sentido de formar ciudadanos republicanos y democráticos.
Como nos enseña Adriana Poigros, la educación estaba llamada a construir la subjetividad de la ciudadanía. Así, los sistemas escolares se constituyeron con el liberalismo y el republicanismo como sustento ideológico, y en consecuencia, los conceptos de común y universal evocados por tales sistemas, los que dejaron afuera importantes capas de la población. Las sociedades latinoamericanas evolucionan hacia la modernización en el periodo posterior a los procesos de independencia, con profundas contradicciones entre la defensa de los principios de igualdad, libertad y fraternidad que sustentaron las revoluciones republicanas, manteniendo, sin embargo, una estructura muy desigual y concentradora. Así, es posible considerar que el principio de igualdad de oportunidades, basado en la posibilidad de que los individuos asciendan a posiciones sociales de mayor prestigio por sus valores personales y no por herencia o dinero, matriz normativa de los sistemas escolares, en muchos casos fue nada más que un planteamiento teórico y formal en la realidad latinoamericana. Los sistemas escolares en América Latina estuvieron en sus inicios dirigidos a los hijos de las élites blancas, a los hijos y no a las hijas. Las mujeres quedaron fuera de las élites blancas, dejando fuera a los indígenas, a los negros, a los considerados salvajes. Las repúblicas latinoamericanas generaron sistemas injustos de distribuciones de bienes y acceso a derechos que proclamaron las revoluciones liberales. Es importante señalar que tales sistemas educativos se han desarrollado adoptando modelos europeos o norteamericanos. Así, el derecho a la educación de los pueblos originarios quedó reducido a la sustitución de sus propias culturas por la cultura dominante, lo que puede caracterizarse como un proceso de colonización del saber. Como nos enseña Quijano, en la región latinoamericana la negación de la cultura local resultó en una integración subordinada al proyecto de colonización eurocéntrico. Los pueblos conquistados y dominados fueron colocados en una posición natural de inferioridad, así como sus rasgos fenotípicos, sus descubrimientos mentales y culturales. La región latinoamericana fue objeto del proceso civilizatorio moderno, liderado por Europa, y sus pueblos sometidos a la cultura eurocéntrica que trajo el imperio de la racionalidad, del culto al saber ilustrado. En este sentido, los sistemas educativos jugaron un papel fundamental. El proceso civilizatorio moderno fue un proyecto impuesto a la región desde el descubrimiento hasta nuestros días. Por supuesto, con muchos cambios en cuanto a las estrategias, acciones y actores. En realidad, las raíces del pensamiento social crítico latinoamericano y de la pedagogía latinoamericana se plantaron precisamente en la interpretación de este proceso y desde sus orígenes. Las grandes contradicciones estuvieron marcadas precisamente por las formas de interpretar las influencias de las ideas europeas sobre los lugares de las culturas. Desde Mariátegui, en su interpretación de cómo la cultura europea se impone a través de una élite criolla, hasta las distintas comprensiones de los modelos de colonización que marcaron la división en América del Norte y América del Sur. La educación jugó y juega un papel crucial en este proceso, en la transformación de tierras y culturas preexistentes en América Latina en naciones modernas. Como afirma una vez más Adriana Poigros, en casi todos los países de América Latina triunfó el papel central del Estado en la educación, reconociéndose como el único capaz de garantizar el derecho a la educación. Organizados a partir de modelos ajenos a la experiencia latinoamericana,
como já se mencionou, os próprios sistemas escolares refletem a estrutura desigual e ambivalente dessa sociedade, lo que se traduz em conflitos de diversa índole hasta el día de hoy irresolubles. Según Tiramonte, mientras que en algunos países la expansión de la oferta educativa pública generó procesos de segmentación al interior de los sistemas públicos, dando lugar a un espacio de comunicación entre diferentes sectores, como es el caso de países que desarrollaron tempranamente la modernidad y ampliaron sus sistemas educativos, como en Argentina. En otros, la incorporación de sectores emergentes a la oferta educativa pública provocó el retiro de las élites de este circuito. Es el caso de Colombia y de Brasil, negando desde el principio espacios comunes de socialización a quienes comenzaban a tener acceso a la escuela. Insiste Puiggrós que la propia educación ha sido cúmplice de la esclavitud, de la persistencia de la desigualdad de derechos y de innumerables formas de discriminación, donde indios, negros, pobres estaban lejos de ascender a este derecho. Mariátegui, en su libro 7 ensayos sobre la interpretación de la realidad peruana, publicado en 1928, por lo tanto casi 100 años, sostiene que la conquista fue un acto político que interrumpió abruptamente el proceso autonómico de la nación quechua, pero no implicó una sustitución brusca de las leyes y costumbres de los pueblos originarios por los conquistadores. Por ello, consideró que la independencia no correspondía a una transformación radical de la estructura económica y social del Perú. Pero podemos incluir aquí nuestros países, Colombia, Brasil, ha pasado el mismo, manteniendo la infraestructura colonial prácticamente sin mejorar la vida de los indígenas. Linera, por su parte, muestra, estoy hablando de García Linera, que como ustedes saben fue el vicepresidente de Bolivia, pero antes de más nada, un gran cientista social de nuestra región. Por su parte, muestra que en el caso boliviano, el paso del siglo XIX al siglo XX, con la derrota del 1899 del gobierno indígena liderado por Zárate Wilca y Juan Lero, Bolivia experimentó la represión del proyecto de poder nacional indígena, resultando en la renovación del pacto de subalternidad con el Estado, a través de la defensa de las tierras comunitarias y el acceso al sistema educativo. Para él, este proceso permitió que el nacionalismo eurocéntrico se impusiera como un horizonte explicativo del mundo en las comunidades indígenas, emitido por el Estado a través de una reforma moral e intelectual, creando una hegemonía político-cultural que gobernó el país por más de 35 años. En relación a México, con la revolución, la política educativa que se impuso fue la de mexicanizar los indígenas a través de la lengua nacional, política reflejada en la Ley de Instrucción Rudimentaria de 1911. Esta ley buscaba la asimilación de los indígenas y el primer paso hacia su modernización fue el enfoque en la enseñanza del español como lengua nacional. En 1913, se intentó implementar el Programa Nacionalista de Educación Integral, que buscaba aplicar la enseñanza directa del español a los indígenas, ya que esta era la única forma de lograr su transformación en ciudadanos nacionales. Estos son algunos ejemplos de cómo el proceso civilizatorio europeo, iniciado con la colonización en el siglo XVI, se incorporó a América Latina y cómo la educación jugó y juega un papel fundamental en su éxito. Desde la década de 1950 en adelante, la mayoría de nuestros países
reformaron sus sistemas educativos en un intento de cumplir con los requisitos del desarrollo económico. Tales reformas tenían como objetivo ampliar el acceso a la educación, es decir, ampliar la escolarización de la mayoría de la población, la defensa de un sistema educativo guiado por políticas redistributivas como mecanismo para reducir las desigualdades sociales y como inversión económica, fue el argumento hegemónico justificado por la teoría del capital humano, que llegaba desde los Estados Unidos con toda fuerza en toda América Latina. La educación fue señalada como una herramienta indispensable para que las naciones progresen, para salir de su condición de atraso. El vínculo entre educación y economía se fortalece en un contexto marcado por la ideología del nacional desarrollismo. Entre los años finales de esta década y de la siguiente, 1960, un gran número de países latinoamericanos reorganizaron sus sistemas educativos, buscando ampliar la escolaridad. Es durante este periodo que los lineamientos de organismos internacionales como la CEPAL, la UNESCO, comienzan a ser más presentes en la región, buscando inmiscuirse en la agenda educativa de los países. Pero también fue en esta década que surgieron las primeras experiencias de la pedagogía de Paulo Freire, que demostrarían una nueva forma de hacer educación y marcarían una crítica a la educación bancaria, oponiendo la emancipación a la opresión en el quehacer educativo. Sin embargo, los años siguientes se caracterizarían por el surgimiento de regímenes autoritarios. En las décadas de 60 y 70, varios países de la región comenzaron a enfrentar regímenes autoritarios, muchos de los cuales fueron implementados a través de golpes de Estado, constituyendo una época marcada por un proceso de militarización. Como explica Vitoriano Serrano, este proceso de militarización vivido por el Estado y la sociedad civil tuvo la particularidad de ser histórico, describiendo no solo un fenómeno de coincidencias geográficas, sino, sobre todo, un periodo que encontró su originalidad en los golpes cívico-militares, que instalaron cronológica y sintomáticamente en la primera mitad de la década de los 1970. Bolívia en 71, Chile y Uruguay en 73, Argentina en 76. También hay que tener en cuenta que las dictaduras de Paraguay desde 54 y de Brasil desde 64 llevaron a principios de la década de 70 a un cambio doctrinal en el perfil represivo que habían mostrado hasta entonces. El golpe dentro del golpe. En Brasil en 68 y la promulgación en 69 de la Ley de Seguridad Nacional por el gobierno del general Médici, y al golpe de Estado de 68 en Perú y en 75. En este contexto represivo, ciertamente, no debe olvidarse México, donde la intervención militar del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz cobró la vida de un número aún no definido de estudiantes reunidos en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968. En ese escenario autoritario, Paulo Freire es condenado al exilio y su pedagogía reducida a un método de alfabetización de adultos. En los sótanos de las dictaduras, hubo mucha resistencia, aunque silenciosa. A las universidades llegaron las teorías de la reproducción social de Bourdieu, Passeron, Baudelot, Establet, la discusión sobre la construcción de espacios hegemónicos a partir de las enseñanzas de Antonio Gramsci, el reproductivismo y el antiescolarismo, cuya mayor expresión en América Latina era Illich, fueron la marca del debate
contra la educación de la ideología dominante que ha dominado la escena durante las décadas seguintes. En los años 80, se inauguró procesos de redemocratización, resultado de intensas movilizaciones políticas en algunos países de la región, pero que pronto fue reorientada en la década de 90 por el neoliberalismo. Intentando compreender este proceso, una vez más Puiggrós, en su libro De Simón Rodríguez a Paulo Freire, Intentando pensar una pedagogía latinoamericana, concluye que el reproductivismo y el antiescolarismo produjo un vaciamiento de categorías pedagógicas que afectó el lenguaje de los pedagogos, sociólogos y otros especialistas. En sus palabras, nada nace del vacío discursivo que produce el rechazo ilimitado a todo lo instituido. Desde mi punto de vista, desde mi comprensión, este vacío teórico no nos ha permitido contraponer a las reformas neoliberales que han legado a la educación en nuestra región desde este periodo. Por eso, tenemos que en el presente, en el actual momento, aprender con las lecciones del pasado. Así, la década de 1990 encontró a la mayoría de las sociedades latinoamericanas en regímenes democráticos, a pesar de democracias muy débiles, y trajo consigo nuevos procesos políticos que marcaron una vez más la historia de la región. Las reformas neoliberales llegaron paulatinamente a los países de la región, justificada por la necesidad de ajustes fiscales en sociedades golpeadas por sucesivas crisis económicas, hiperinflación y elevado endeudamiento externo. Luego de una década, los años 80, considerada una década perdida por muchos economistas. Pero fue esta década, justo en esta década, que ha nacido el movimiento pedagógico colombiano. Entonces tenemos que pensar qué pérdidas son estas y para quién. Esas reformas cambiaron la relación entre el Estado y la sociedad civil, que venía ensayando sobre bases más democráticas y participativas, modificando en cierta medida la noción de público y en consecuencia de derecho público, en la que se inscribe la educación. Se justificaron por la necesaria modernización del Estado y la implantación de la nueva gestión pública, o sea, la importación de la lógica privada para la gestión de las instituciones públicas. La transición del siglo XX al siglo XXI trajo cambios importantes al escenario latinoamericano. La aparición de nuevos gobiernos en muchos países de la región significó un cambio de rumbo en la orientación de aquellas políticas que fueron hegemónicas en décadas anteriores. El denominador común de estos gobiernos fue la amplia oposición al consenso político reformista de la década de los 90 y la recuperación de la centralidad del Estado en la implementación de políticas públicas más inclusivas. Perry Anderson considera que fue una época en que América del Sur, en su conjunto, fue escenario de un giro a la izquierda, que la distinguió de cualquier otra región del mundo. Las políticas públicas educativas siguieron la misma dinámica y en ellas se pueden identificar tanto líneas de continuidad y o profundización de las reformas realizadas en las décadas anteriores, lamentablemente, como importantes logros que permitieron avances en relación al derecho a la educación. Y muchas de estas rupturas o nuevas experiencias fueron los aprendizajes traídos por los movimientos pedagógicos, los movimientos de base, retomando lo que decía, que
Muchos de esos logros que permitieron avances en relación al derecho a la educación y muchas de estas rupturas y nuevas experiencias fueron los aprendizajes traídos por los movimientos pedagógicos, los movimientos de base y la resistencia de los sindicatos y otros movimientos organizados, como por ejemplo el Movimiento Pedagógico de Colombia, el Movimiento de los Sin Terra en Brasil, que se empeñaron en construir nuevas agendas. Los gobiernos progresistas latinoamericanos desarrollaron una amplia gama de programas sociales destinados a eliminar la condición de pobreza y reducir la desigualdad social, que marca nuestra región como la más desigual del planeta. De esta forma, promovieron el ingreso de segmentos que estaban fuera de los sistemas regulares de educación y empleo, representando un importante mecanismo de justicia social. Sin embargo, estos gobiernos no tuvieron tanto éxito en promover sociedades mucho más justas, lo que requeriría políticas tributarias más estrictas y reformas profundas en la estructura concentradora de la mayoría de los países de la región. En el campo educativo, la coexistencia de proyectos antagónicos dejó en evidencia hasta qué punto la colonización de almas y mentes por parte de la teoría del capital humano, en gran parte por la ausencia de una crítica constructiva e instituyente, abarcó también a los círculos progresistas. Al mismo tiempo que se reconocía una pedagogía específica, por ejemplo, la pedagogía de la tierra en Brasil, las evaluaciones estandarizadas se sofisticaban cada vez más. A pesar de los avances de las políticas sociales impulsadas por estos gobiernos progresistas en la región, este periodo parece haber terminado en poco más de una década, con el ascenso de gobiernos de derecha a través de golpe de Estado o incluso por el voto popular, como en el caso de Brasil. Brasil tuvo los dos casos, el golpe y el voto. Desde principios del siglo XXI, el mundo se ha enfrentado a una regresión importante. La elección de Donald Trump en Estados Unidos en 2016, la aprobación del Brexit en Reino Unido, un proceso largo y costoso para los británicos, la reelección de Narendra Modi, que obtuvo una contundente victoria en las elecciones generales en India en mayo de 2019, garantizando un segundo mandato de 5 años, son hechos señalados por quienes analizan este proceso como un cierto cansancio de la democracia. El surgimiento de la nueva derecha, con algunas variaciones, se afirma en banderas conservadoras que van desde la ortodoxia del mercado hasta políticas racistas, sexistas, homofóbicas, xenófobas y antimigratorias. Esta nueva derecha ha asumido la contraofensiva a los más recientes avances legislativos en materia de derechos civiles y políticos, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la igualdad de género, las políticas racialmente afirmativas, las leyes de despenalización del aborto y algunas drogas, apelando a valores conservadores de preservación de la familia, el orden y la moral cristiana. Esta nueva derecha busca demostrar que la agenda social no es propiedad de un sector. Promueve una disputa conceptual que es sobre todo ideológica y así busca interferir directamente en la agenda educativa, amenazando las conquistas populares más recientes. Y aún con los logros electorales que tuvimos más recientemente de Gustavo Petro y de Lula, sabemos que no fueron fáciles y que la derecha sigue logrando movilizar grandes contingentes en nuestras sociedades. La agenda habitual y la apelación de los recursos individuales se opone al discurso progresista basado en el bien común, en la solidaridad humana, en lo colectivo. La defensa de posiciones conservadoras con relación a la escuela, de valores tradicionales y anacrónicos con respecto a la enseñanza, viene en el sentido de oponer la autonomía pedagógica
y los derechos políticos, civiles y sociales. Al mismo tiempo, la privatización de la oferta educativa se está expandiendo en la mayoría de los países de la región. A pesar de parecer procesos independientes, la tendencia hacia la privatización y el avance conservador muestran convergencias y se articulan en varios aspectos. La privatización en la educación ha sido ampliamente adoptada por gobiernos nacionales de diferentes orientaciones políticas, por distintos medios y distintas facetas. Este avance privatizador atenta contra el derecho a la educación como bien público, ofrecido por el Estado de manera laica y gratuita. Históricamente, la educación privada ha estado presente en los sistemas educativos de la mayoría de los países del mundo, ya sea como un derecho familiar muy ligado a la elección religiosa o como una opción de las élites. Sin embargo, esta presencia se ha ido intensificando y cambiando de carácter. El carácter secular de la educación pública está fuertemente amenazado en este momento. La presencia del sector privado en la educación va más allá de la opción de una oferta selectiva a públicos específicos. Se asocia cada vez más en la actualidad a principios de mercado. Tony Verger, Mauro Moschetti y Clara Fontedevila, en un estudio realizado por la Internacional de la Educación para América Latina, la IEAL, identificaron diferentes caminos para la privatización educativa en América Latina y pusieron a Brasil y Colombia en la misma línea. Una vez más, coincidimos nuestras realidades. O sea, en nuestros países, la privatización como reforma incremental, se da como reforma incremental, en el que la privatización educativa es el resultado del efecto acumulativo de una serie de cambios graduales, típicamente adoptados a niveles subnacionales y relativamente desconectados entre sí. Sin embargo, es importante resaltar que la nueva gestión pública, asociada a las evaluaciones estandarizadas que reducen la calidad de la educación a un indicador numérico, que se introdujo como una nueva cultura política en las reformas del Estado de la década de los 90, sigue firme a despecho de los gobiernos, sea progresistas, sea de derecha. La nueva gestión pública puede ser considerada un tipo de privatización más frecuente, aunque poco observada, dado su carácter endógeno. Introduce en la gestión pública valores de la economía privada, como la eficacia, la eficiencia, la calidad y una cierta lectura de la transparencia. En educación, se impuso con fuerza en la región, adoptando en el ámbito de los sistemas públicos y de las escuelas políticas de rendición de cuentas basadas en metas de desempeño de los estudiantes. Con premios y bonificaciones a los docentes, estas políticas han provocado una corrosión de las carreras burocráticos profesionales y debilitado a los sindicatos. El discurso recurrente de que la educación está en crisis fortalece las soluciones que vienen del sector privado, prometiendo mayor eficacia en el uso de los recursos y mayor eficiencia en los resultados obtenidos. La defensa de la privatización de la educación pública se hace en nombre del culto a la eficiencia privada, lo que ha justificado el traspaso de la gestión de las escuelas públicas a organismos privados. El suministro de material didáctico, la formación de profesores en servicios, las evaluaciones externas, entre otros medios. Las discusiones en torno a la crisis de la educación pública en la región, evidenciada por su baja calidad, verificada y reiterada por evaluaciones de gran envergadura como la prueba PISA, viene descalificando a las escuelas y sus profesionales, y más aún a su gestión. Estos argumentos ignoran las desigualdades en la oferta educativa, los factores sociales y económicos que interfieren directamente en estos procesos,
las necesidades materiales de los estudiantes y establecimientos, la precaria infraestructura de las escuelas, las condiciones de trabajo y formación de sus profesionales, además de la enorme cultura de la diversidad que posee este subcontinente. Estas críticas debilitan la escuela y sus profesionales, desacreditándolos como sujetos capaces tanto desde el punto de vista de realizar bien su trabajo, como desde el punto de vista de presentar soluciones a las crisis. Por ello, la importancia del enfoque del movimiento pedagógico colombiano en la valorización del saber de los maestros y maestras, dotándoles de una historicidad desde sus prácticas, no solo en la defensa de su quehacer, sino también en el sentido del ejercicio político y público de la pedagogía, enmarcado en la defensa de la educación pública y la construcción de políticas educativas. Como ya se ha señalado en muchos estudios, uno de los factores más relevantes a considerar en el análisis de la educación en el contexto latinoamericano es la condición de pobreza de las familias. La pobreza limita el acceso a la educación y dificulta el aprovechamiento del estudio y de las oportunidades. Así como exige que, aliada a la oferta de educación escolar, se aseguren otras políticas para garantizar el acceso y la permanencia en las escuelas. En este sentido, la situación de la pandemia que vivimos en los últimos 2 años ha acentuado aún más esas condiciones de pobreza y ha profundizado la desigualdad en la región. Por el contrario, reflejan la oferta desigual de nuestros sistemas escolares en cuanto al acceso a factores como recursos tecnológicos, apoyo pedagógico, apoyo nutricional y también de las condiciones de trabajo de los y las docentes. Segundo un informe de CEPAL de 2021, en el contexto global se perdieron durante la pandemia más de 140 millones de empleos. Pero la riqueza mundial aumentó un 7,4% en 2020. Entonces, en 2021 ha aumentado aún más. Los mayores incrementos se dieron en Estados Unidos y Canadá, 12,4%, en Europa, 9,2%, en China, 4,4%. Mientras que en India la riqueza se redujo en 4,4% y en América Latina y el Caribe disminuyó 11,4%. Estamos todavía más pobres. El acceso a la tecnología se ha convertido en un factor clave en el periodo de aislamiento social, no solo porque se ha convertido en un mecanismo importante para la provisión de educación a distancia, sino también en otros sectores económicos. Sin embargo, las diferencias de acceso son flagrantes y determinantes para el mayor o menor éxito de la interacción entre profesores y estudiantes, resultando en enormes desigualdades sociales y educativas. Este informe muestra que entramos en la pandemia en la región latinoamericana de una manera muy desigual. Entre los 20% de mayores ingresos, los conectados en América Latina eran 75%. Mientras que entre los 20% de los más desfavorecidos representaban solo 37%. O sea, sabemos cómo esta educación remota fue distribuida de manera mucho más desigual. Las actividades realizadas durante el periodo de la pandemia, la pluralidad de estrategias didático-pedagógicas adotadas, las condiciones en que fueron realizadas, son temas que aún necesitan ser mejor conocidos y que deben orientar las discusiones y negociaciones que deben darse a través de los diálogos colectivos. Estas nuevas condiciones y situaciones engendradas por la excepcionalidad de la pandemia ponen en tela el derecho a la educación y la salud en contextos de emergencia. Como derechos fundamentales y esenciales, en el caso específico de la educación, el derecho a la conectividad se ha convertido en un imperativo. Esto implica la exigencia
como derecho universal a redes de Internet y equipos que permitan su acceso, tanto para estudiantes como para docentes. En el caso de los profesores, el derecho a la conectividad también debe ir acompañado del derecho a desconectarse después de su jornada laboral remunerada. Estos profesionales comenzaron a estar expuestos a nuevos riesgos laborales y también tenían otros que se incrementaron, como su salud física, además de los riesgos psicosociales relacionados con los miedos e inseguridades de enfrentar nuevas situaciones laborales y las inherentes a la pandemia que afectó a todos. A ellos se suman, en muchos casos, los riesgos relacionados con la violencia de género, la inseguridad económica y alimentaria y las pérdidas y el duelo vivido por muchas familias. El compromiso de los docentes se ha expresado durante la pandemia en diversas actitudes. Desde la búsqueda activa de sus alumnos por diferentes medios, la reorientación de la acción pedagógica, sobre todo para llegar a aquellos alumnos más susceptibles de deserción en contextos vulnerables, de gran incertidumbre y adversidad. Muchas escuelas no cerraron, siguieron apoyando a las comunidades aún sin poder ofrecer actividades colectivas. Clases presenciales por las restricciones sanitarias, pero sus profesionales se tornaron para atender a las familias, muchas veces llevando lecciones para que las familias pudieran hacer en las casas. Todo esto ha demostrado el enorme compromiso de los profesores con sus alumnos y sus familias, que para la mayoría lo importante era garantizar lazos con los estudiantes, ofrecerles algo interesante y relevante en el sentido de mitigar los efectos de la pandemia en sus vidas. En los casos específicos de Colombia y Brasil, donde estamos iniciando nuevos gobiernos de aspiración popular, que contaron con el apoyo de fuertes movimientos organizados, hay muchas expectativas para la construcción de nuevos escenarios en los que el conocimiento acumulado históricamente, durante décadas, por movimientos de base, como el movimiento pedagógico colombiano, pueda subsidiar nuevas políticas en las que el centro sean los sujetos con sus historicidades y no el lucro, la ganancia. Sabemos que son gobiernos de amplias alianzas, pero tenemos que exigir nuestra parte en este proceso. La pedagogía como campo de acción política incorporada desde los sindicatos, como lo hace FECOD con el movimiento pedagógico colombiano, y las iniciativas de la IEAL, que desde 2011 viene organizando los encuentros de los movimientos pedagógicos en América Latina, deben ser valoradas. Quiero resaltar aún el trabajo que la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente, la Red Estrado, a lo largo de sus 23 años, también reforzando los movimientos de docentes en la región, incluso durante la pandemia, donde realizamos conjuntamente con la IEAL una encuesta en 13 países de América Latina sobre las condiciones de trabajo remoto, de trabajo docente durante la pandemia, también se suma en este proceso. Resalto, por fin, una experiencia que estamos iniciando desde la Internacional de la Educación, de una investigación-acción con maestras en aula, donde Brasil y Colombia, por medio de la CNTE y de la FECOD, van a participar en un intento de producir nuevos conocimientos desde la práctica docente. Los desafíos para el movimiento pedagógico colombiano y para el movimiento pedagógico latinoamericano es seguir su ruta. Como afirmaba ayer el profesor Alfonso Tamayo, que decía, el movimiento pedagógico colombiano es un movimiento pedagógico, ético y político. Por lo tanto, es una construcción histórica y así debe seguir valorando su experiencia y produciendo conocimiento desde las escuelas. Una pedagogía sentir pensante, como nos enseñaba Fausborda. La pedagogía no es neutra, la pedagogía es política,
Por eso, el presente momento exige que enfrentemos el debate y pongamos sobre la mesa propuestas alternativas a los que vienen de afuera. Nuestro principal desafío es pensar una pedagogía desde nuestras condiciones sociohistóricas. Solo así podemos enfrentar los planteos o las presiones de una agenda internacional impuesta por la OCDE, de la educación que insiste en nos posicionar como subalternos y colonizados. Esta es nuestra posición en el PISA siempre. El momento es ahora. Tenemos que sumarnos como movimientos pedagógicos, como sindicatos de educación y más que nunca poner como reto nuestra integración regional, pensar desde la perspectiva latinoamericana para más allá de lo nacional, una propuesta educativa que sea autorreferente, fundamentada en nuestra realidad. La tarea no es fácil, pero más que nunca es factible. Tenemos que involucrar el gobierno de Petro y el gobierno de Lula en este propósito. Sin embargo, y para ir cerrando, una característica llamativa de la identidad de la cultura latinoamericana es la fuerza y la resiliencia que, combinadas con la alegría y la vivacidad, hacen de esta región un lugar único. Así, a pesar de las adversidades, no hemos perdido la capacidad de soñar y resistir. Como en las palabras del gran García Márquez, nuestro eterno Gabo, abre comillas, ¿qué más podemos hacer sino vivir y luchar juntos, aunque seamos como perros y gatos? Este es el sueño de Bolívar, más vigente que nunca, la integración del continente. Seguir luchando juntos contra la muerte en las trincheras de la felicidad, luchando por ser nosotros mismos, por más paz para siempre, por más tiempo y mejor salud, más comida caliente, más rumbras sabrosas, más sobre todo bien para todos. En una palabra, más amor. Muchísimas gracias. Bueno, más que nada, agradecer a los comentarios, los tomo mucho más como comentarios, como conversaciones que como preguntas, ¿no? Mismo porque no, hay cuestiones que están muy allá de las posibilidades de una respuesta por una persona. Hay cosas que tenemos que pensar desde los colectivos, desde nuestra historia. Entonces, en este sentido, primero, un agradecimiento porque todos esos comentarios nos impulsan a seguir investigando, a seguir estudiando, a seguir pensando sobre lo que estamos haciendo. Y lo que voy a hacer aquí es un comentario a partir de los muchos comentarios que escuché. La primera cuestión que quería decir es que estoy totalmente de acuerdo que la pandemia no ha traído una crisis, sino que ha profundizado. Yo lo afirmé más de una vez, de que no podemos negar, la pandemia no es solo un humo. Si pueden hacer un humo con la pandemia, pero de hecho la pandemia ha puesto problemas que vamos a tener que responder. Y uno de ellos es la brecha digital. La brecha digital, por ejemplo, en Brasil ha sido responsable por un dato que hoy nos cuesta mucho, que 60% de las crianças, de los niños y niñas que tienen entre 6 y 8 años, no se alfabetizaron en los últimos 2 años. ¿Por qué? Porque son de camadas populares, porque son los más pobres. Otra cuestión que con la pandemia se ha profundizado son las condiciones de trabajo, el deterioro de las condiciones de trabajo docente. Hay condiciones laborales y hay condiciones laborales. Nós sabemos que en Colombia y en Brasil es muy distinto el país y que determinadas regiones sufrieron más y otras un poco menos con las condiciones que fueron engendradas durante la pandemia, pero eso está ahí. Y por ejemplo, uno de los grandes problemas que vamos a tener que enfrentar con los gobiernos que hoy tenemos es que
el letramiento digital se impone cada vez más como una tendencia, no en el sentido de que la educación digital, la educación remota va a sustituir la presencialidad. Nada sustituye la presencialidad. El trabajo, a mí me parece que durante la pandemia, la escuela como espacio físico ha sido cada vez más reforzada, aún más reforzada. La presencialidad, que es algo que en la literatura específica sobre trabajo docente siempre vemos reiterado, de que la empatía entre quien enseña y quien aprende es esencial para el desarrollo educativo. Esto se hizo muy fuerte durante la pandemia, la falta de eso. Entonces, quiero decir que estoy totalmente de acuerdo que la pandemia no ha traído la crisis, no ha generado la crisis, pero ha profundizado algunos aspectos y vamos a tener que vivir con ellos. Estamos aquí entre sindicatos docentes y sabemos que, por ejemplo, los cambios que ha vivido la organización del trabajo docente, los cambios que han vivido nuestras escuelas, muchos van a seguir y que tenemos que resistir, tenemos que pensar en cómo hacer de estas experiencias aprendizajes para pensar una escuela donde las situaciones de emergencia no nos otra vez más nos tome así tan despreparados. Ese es un tema. Por otro lado, quiero volver al tema de los gobiernos, de los nuevos gobiernos de Colombia y de Brasil, y cuáles son los retos y las posibilidades que tenemos como movimientos pedagógicos y como sindicatos. Esta fue, me parece, la primera cuestión que yo no estoy en condición, me parece que nadie está en condición de decir si cuando sientan los tres presidentes el movimiento pedagógico puede estar como una agenda, puede estar en la agenda. A mí me parece que sí, que debería estar. Pero ¿cómo hacemos esto? Hacemos desde nuestras capacidades de presión. FECOT es una institución muy importante, muy fuerte, que representa a muchas y a muchos en Colombia, así como la CNTE en Brasil. Son actores políticos muy importantes, que muy seguramente, sin la CNTE en Brasil, sin la FECOT en Colombia, tal vez estos dos presidentes no tenían tenido el éxito que tuvieron. Entonces, tenemos que pensar que desde nuestras condiciones, tenemos que encontrar maneras, estrategias de poner sobre la mesa nuestras exigencias. En los comentarios que hacía John Ávila, él habló de los empresarios por la educación que están en Colombia y que en Brasil se llama Todos pela Educación. Los empresarios se organizan de una manera muy orgánica en nuestra región. Tiene una red que se llama Reduc, ustedes saben, ¿no? Reduc, que es esta red de empresarios que en todos los países de la región tiene una agenda y que la pone como una exigencia en todos los gobiernos. Desde nuestra parte tenemos que tener la capacidad de hacer el mismo, de como trabajadores, de como sindicatos de educación, de como movimientos pedagógicos, también organizarnos de manera más orgánica, más integral. Y me parece que estos espacios son muy importantes en este sentido. De construirnos una agenda, una propuesta que sea una propuesta factible, que no sea algo que nuestros gobiernos van a decir, estos son discursos. No, tenemos que llevar propuestas que dicen, al invés de hacer el PISA, de pasar a enseñar para los testes, como estamos haciendo en nuestras escuelas públicas, en Brasil, en gran medida en Colombia, por lo que tengo visto también en algunos estudios sobre Colombia, estamos enseñando lengua nacional, matemática y ahora ciencias. Tenemos que pensar una educación más integral, una educación para la formación humana, una educación que trabaja todos los aspectos que desde ayer estamos escuchando acá, el tema de la paz, el tema de la violencia, el tema de la crisis climática que ha traído el último compañero. Son muchos los aspectos de educación que están siendo olvidados.
olvidados. Por eso, uno de los comentarios que hablaba del vaciamiento histórico, ¿no? Del vaciamiento teórico que yo traía, tiene que ver con una cierta despolitización de educación que estamos viviendo en nuestra región desde los años 90. Una despolitización traída por las evaluaciones estandarizadas. Una despolitización que hace con que historia, sociología, geografía, filosofía, estas dimensiones perdieron importancia frente a una educación que solo enseña para los testes. Ya no hablamos de derecho a la educación, sino que, como en Brasil, derecho a la enseñanza. Y el derecho a la enseñanza en Brasil no fue cunhado por un gobierno de derecha, fue durante un gobierno progresista que se hizo esto. ¿Hasta qué punto estamos cediendo a esta despolitización de nuestra sociedad? Generaciones que no tienen memoria porque no tienen historia. Hay jóvenes en Brasil que están votando a Bolsonaro y diciendo que quieren volver a la dictadura militar. ¿A qué dictadura militar quieren volver jóvenes de 20 años? Si la dictadura militar en Brasil se fue hace casi 40 años. No tienen memoria, no tienen historia. Son incapaces de pensar sociológicamente, de salir de su contexto, de pensar sobre su realidad. Entonces, este es un momento que me parece que es muy importante. Un momento de aprovecharnos esta apertura que vamos a tener en estos dos gobiernos y pensarmos desde una agenda regional, de una agenda propuesta por nuestros sindicatos que son fuertes. Me parece que la IEAL tiene un rol muy importante en este sentido, de juntar a estos sindicatos y pensar desde una estrategia regional, como pensaron grandes referentes de Perú hace 100 años cuando crearon la APRA, que no tiene nada que ver con el APRA del hoy, pero de pensar desde una propuesta que transcenda las fronteras nacionales. Desde el campo educativo podemos pensar una agenda para América Latina que no sea enfocada en la agenda de la OCDE, pero en una agenda que sea nuestra. Una agenda que no sea negacionista, una agenda que de hecho enfrente a la crisis climática, a los problemas de la desigualdad económica y social que tenemos en América Latina. O sea, pensar desde nuestros problemas. Uno de los compañeros, el séptimo que habló, dice que estamos viviendo una hora de América Latina. Ustedes saben que la frase que ha caracterizado la reforma de Córdoba de 103 años atrás era justamente esta frase: estamos viviendo una hora latinoamericana. Desde mi punto de vista, puedo estar siendo muy optimista. Estamos viviendo una hora latinoamericana y tenemos que aprovecharla para que no nos quedemos como lo que decía Fausborda con esta cena de las revoluciones inconclusas. Ustedes deben saber de lo que estoy hablando. Uno de los textos más lindos que he leído y que es de este prestigioso colombiano, que ha escrito justamente ese texto el día siguiente a la muerte de Che Guevara. Y lo escribió con un desencantamiento profundo que nos hace sentir cuando leemos el texto, que cada vez en Latinoamérica que estamos para dar el salto al futuro, algo pasa y nuestras revoluciones se vuelven inconclusas. Hoy yo pienso que tenemos, como dijimos en mi estado, en Minas Gerais, estamos con a faca y el queijo na mão. Diciendo en español, estamos con el cuchillo y el queso en la mano. Tenemos que cortarlo. No debemos esperar que lo hagan por nosotros. Tenemos nosotros que nos organizar desde nuestras capacidades,
usando todo el soporte que tienen nuestras universidades públicas, todos los estudios, investigaciones producidos en nuestras universidades públicas, en los movimientos pedagógicos, todo lo que ya han construido estos movimientos, como el último planteo, del que el movimiento no es que vaya a construir una política pública, ya construye, ya nos fornece subsidios y tenemos que tomar en manos estos subsidios y proponer ahí este momento. Estamos en la hora latinoamericana, no podemos dejarla pasar. Esta es mi expectativa y yo espero que nosotros podamos nos sumar en este intento. Muchas gracias.